Bueno, gracias a todos por seguir conectados a El Nodo en vivo. Recuerdo las redes, en Facebook El Nodo Colombia, en Twitter como El Nodo Colombia y pues nuestra red en YouTube, El Nodo en vivo. Bueno, un tema que también ha causado furor es las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que va a tener sanciones económicas a Venezuela si sigue con la constituyente, ¿no? Entonces, las palabras exactas fue: Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Fueron las declaraciones que dio el presidente, pues a raíz de todo lo que ha sucedido pues en esta semana, ¿no? Con el plebiscito, donde la gente le dio un espaldarazo gigante a, a los acuerdos, a esa constituyente, y que pues realmente, pues como lo habíamos dicho, era una constituyente, un plebiscito que no estaba legal, ¿sí? O sea, no era legal ante los comicios electorales venezolanos, pero que se realizaron de igual manera, ¿no? Entonces, esto ha hecho que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncie ante estos hechos y quiera realmente que haya un cambio en Venezuela, que no sigan las personas aguantando hambre o pasando por estos hechos de violencia que están sucediendo, y fue la manera de como él pronunciarse para ver si de pronto Venezuela despierta o el presidente Maduro despierta y dice: hey, sí, estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Eh, bueno, Estados Unidos una vez más exige elecciones libres y justas y apoya al pueblo de Venezuela en su deseo de que sea un país, que su país vuelva a ser una democracia plena y próspera. También fue uno de los señalamientos que hizo el presidente Trump, sobre todo lo que está pasando en Venezuela. Otra cosa que dijo fue: el pueblo venezolano nuevamente dejó en claro que está del lado de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus acciones importantes y valerosas continúan siendo ignoradas por un pésimo líder que sueña en convertirse en un dictador. Yo creo que es algo que es muy real, a pesar de que el pensamiento de Trump, del presidente Trump, en muchas partes del mundo no es muy bien visto. Eh, yo creo que con estas declaraciones sí está realmente dando a conocer una parte de pronto distinta de lo que es el pensamiento de él y de lo que realmente está pasando en Venezuela, y que es indignante ver como un personaje como estos, como lo es el presidente Maduro, eh, pues esté jugando realmente con la vida de muchos ciudadanos en este país. Acá lo importante a mencionar y analizar es la voluntad del pueblo. El 98% del pueblo votó, votó en contra de la constituyente, en contra de lo que el gobierno del régimen de Nicolás Maduro ha llamado constituyente para cambiar la constitución. El 98% se pronunció contra este acto del gobierno del régimen de Nicolás Maduro, y este 98% confirma que estaría técnicamente fuera de su poder. Otra cosa es acá que el gobierno del régimen de Nicolás Maduro siempre no tenga en cuenta esto, no tenga la voluntad del pueblo y siga con su idea de hacer su constituyente, hacer lo que él denomina unos pequeños cambios a la constitución, pero que sería reformar la constitución. Han sido varias cosas aquí mencionadas últimamente por el gobierno del presidente del régimen Nicolás Maduro, y que él, de acuerdo a estos pronunciamientos y de acuerdo a lo que él ha mencionado reiteradamente, según él, es ilegítimo todas las votaciones y todo lo que ocasionó en el fin de semana, el domingo exactamente. Sin embargo, acá hay un tema importante, y es que el pueblo ya se pronunció, el pueblo ya se manifestó primero con los 100 días de protestas que igual continuarían también protestas contra el gobierno del régimen de Nicolás Maduro de la oposición, y la otra es lo que llega a pasar de aquí después del plebiscito. Varios líderes nacionales, varios líderes de la oposición y de la resistencia juvenil han manifestado que su principal objetivo es siempre acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Y esto se ha ido manifestando a través de la comunidad internacional. En este caso, por el lado del presidente Donald Trump, quien ha mencionado y que ha reiteradamente anunciado sanciones económicas al régimen, a Nicolás Maduro.
si él desea hacer lo que él llama la constituyente, porque realmente es un proceso, un acto que el gobierno y el régimen quiere empezar a hacer, pero que a luz de lo lo que busca él siempre es hacer reformas a la Constitución, y es algo que pues no estaría bien visto en la comunidad internacional, y por eso los pronunciamientos que ha hecho el gobierno Donald Trump y otros también presidentes, otras comunidades internacionales que se han manifestado frente a este caso, a este suceso. Bueno, algo que indigna aún más es la forma de contestar de este presidente Maduro, ¿no? Es insólito que un presidente realmente, o sea, ve como su propio país se le está poniendo en contra de reformas que él mismo está haciendo, y lo que hace realmente es como darle un espaldarazo y no le importa lo que diga nadie, ¿no? Digo palabras textuales de algo de lo que le respondió al presidente Donald Trump. El imperialismo anda amenazándonos que si se da la Asamblea Nacional Constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. ¿Bloquear a Venezuela no la bloquea nadie, compadre. Le contesta al presidente Donald Trump. O sea, son cosas que realmente uno dice, hey, este tipo de personas realmente no deberían estar en el poder, porque, o sea, yo creo que el pronunciamiento de algunos presidentes al decir este tipo de cosas como las que pronunció Donald Trump, no lo hacen de manera de amenazas ni de nada, sino realmente como de ponerle un punto de quiebre a este tipo de personas, pero estas personas como que no la ven, ¿no? Nicolás Maduro como que no lo ve, sino que no le importa y quiere llevar a su país hasta, pues, no sé, hasta lo peor, porque podríamos decirlo así, podría llegar a ser lo peor que le puede pasar a Venezuela, o le está pasando a Venezuela, y puede llegar a situaciones aún más indignantes, ¿no? Entonces, pues es indignante, ¿no? Ver cómo este presidente realmente no le importa, porque realmente va a seguir con la constituyente. Ahorita el 30 de julio ya empiezan a elegir los representantes para esto, ¿no? Entonces realmente no le dio igual lo que la oposición hizo en el plebiscito. No le importó que ya el pueblo realmente no cree en él, porque ya es casi que el 100% de las personas ya no están de acuerdo con lo que él piensa, y ver que no le importa lo que piense el país ni nada. Sigue con sus ideas de dictador, y pues va a llegar realmente a dejar a Venezuela muy, muy por el piso, que quienes de pronto lo cojan el país después van a ser bastante difícil para empezar a levantarla, pero pues ojalá reaccionen a tiempo y este presidente pueda realmente ser derrocado de lo que, para que Venezuela cambie inmediatamente. Sí, en ese momento vemos que en Venezuela está en una situación ya complicada, y que esto se ha dado ya en mucho tiempo, y que los medios de comunicación también han informado constantemente esta situación en Venezuela. Lo más cuestionable y que se da aquí con este caso es que el gobierno, el régimen y este presidente venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, quiera hacer y pasar por encima de la voluntad del pueblo y de lo que el pueblo ha querido y ha deseado el fin de semana. Sobrepasaría por encima del pueblo al querer hacer la constituyente, a pesar de que según el gobierno y según las autoridades competentes en Venezuela, el plebiscito no habría estado, digamos que legalmente constituido, y a luces y a ojos de estos organismos nacionales de Venezuela, pues no habría sido permitido, pero es la voluntad del pueblo el que se ha pronunciado, es el pueblo el que desea que el presidente sea derrocado en los próximos meses o en los próximos años, o que sea que el gobierno, que el régimen, que todo lo que se ha hecho allí con el régimen de Nicolás Maduro, pues finalice lo más pronto. Eso es lo que ha querido, y eso es el pronunciamiento del pueblo. Y con un resultado tan abultado, tan grande, que ha sido con lo que se dio el fin de semana, el domingo, un resultado que es difícil de cuestionar, porque ha sido el 98% del pueblo venezolano quien se ha pronunciado frente a este caso,
Es difícil que se cuestione esa voluntad del pueblo, y esto pues lo ha visto el presidente, varios presidentes, en este caso el gobierno del presidente de Estados Unidos. Las sanciones económicas se van a ser reiteradas por parte del presidente de Estados Unidos, y pues y seguramente el presidente y el régimen de Nicolás Maduro seguiría con su idea de formar la denominada constituyente allá en Venezuela. Eh, Sin embargo, acá debe hacerse un pronunciamiento mucho más fuerte por parte de la comunidad internacional para que esto cambie, para que la voluntad del pueblo sea tomada en cuenta, a diferencia de lo que en otros países cercanos pues, se ha pronunciado y se dio en los últimos años. Pero el pronunciamiento de la comunidad internacional debe ser mucho más fuerte, y sobre todo los comunicados o el pronunciamiento que den eh, presidentes vecinos o mandatarios vecinos a Venezuela. En este caso, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos, que a pesar de que habría comunicado en redes sociales que se debe respetar la voluntad del pueblo, cosa que no se hizo con el plebiscito acá el año pasado, digamos que el silencio se mantiene, y rectifican la complacencia que tiene este gobierno con regímenes de América Latina, sobre todo el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Son situaciones que son complicadas en este momento, y que pues la comunidad internacional debe hacer un pronunciamiento mucho más fuerte que permita que la voluntad del pueblo se dé, y que pues el presidente del régimen de Nicolás Maduro pues finalice con todas sus acciones criminales y de lesa humanidad que se ha cometido durante los últimos años.